el sistema digestivo, chicos. El sistema digestivo, igualmente como en respiratorio, si recordarán, y si alguien me puede decir cuáles eran las partes del sistema respiratorio, chicos, que eso fue como pregunta de pasito también que les puse. Por ahí alguien recuerda, chicos. También lo pueden Una, escribir en el chat si gustan, sí, ¿no? un conductor ahí respiratorio. E- Exactamente. A ver, su compañera también quiere participar. Brenda. Sí, iba a decir lo mismo. Claro, sí, exactamente, ¿no? Y recuerden también a quienes pertenecen mm, al sistema de conducción y al sistema de respiración, chicos. Por ejemplo, ¿no? El bronquiolo respiratorio, que ya pertenece a la primera porción de respiratoria por su nombre, ¿no? Ahí lo agarra. Y de conducción, antes el bronquiolo terminal, que esa es la porción, como lo dice, terminal del sistema de conducción. Ahora, chicos, acuérdense de esas características porque es así, la pueden preguntar, chicos. Ahora, acá en cambio tenemos un sistema integrado por una cavidad oral, ¿no? Porque si nos estamos refiriendo a un sistema digestivo, primero es la cavidad oral, chicos, donde, por ejemplo, va a haber diferentes estructuras que van a secretar enzimas, por ejemplo, glándulas que tenemos en la cavidad oral que van a degradar, por ejemplo, la amilasa salival, algunas enzimas que cuando nosotros comemos, entonces van a actuar. Por eso la primera porción del sistema digestivo va a ser la cavidad oral de boca, ¿no? Después va a seguir lo que es el tubo digestivo, chicos, por donde va a pasar la comida para poder llegar a los diferentes órganos que van a absorber los chicos. Y después también vamos a tener glándulas digestivas, chicos, que van a participar en lo que es la degradación, por ejemplo, de la comida. Ahora vamos a ver, chicos, que también recuerdo que el doctor preguntaba en sus clases porciones de la cavidad oral, chicos, y también las funciones. En las funciones, chicos, acuérdense que primero va a ser la ingestión, o sea, cuando nosotros agarramos, por ejemplo, una manzana y la acercamos a nuestra boca para poder comerla, ¿no? Entonces la estamos acercando, la mordemos y ya. Entonces la ingestión, la digestión ya es, por ejemplo, cuando ya estamos bueno, ingiriendo, ingestión, digestión es cuando ya estamos, por ejemplo, interactuando con las enzimas que tenemos, chicos. En la absorción ya es cuando nosotros, por ejemplo, ya las células la pueden agarrar como fuente, chicos. Y la eliminación ya vendría a ser por el sistema, esa ya es por ejemplo, la procesos de la defecación, por ejemplo, ¿no? Acá podemos ver el intestino grueso es el que participa, por ejemplo, en la eliminación, ¿no? Porque el intestino grueso, chicos, va a estar conformado por un colon, por un ciego y por un recto, chicos, así sintetizado. Porque el colon va a tener cuatro porciones, chicos, como podemos ver acá, ¿no? Acá un colon ascendente, un colon transverso. Este es el intestino grueso, chicos, para que lo puedan identificar. Ascendente porque se está yendo para arriba, ¿no? Por acá nace, por ejemplo. Por acá nace el intestino grueso nace por acá y se ve para arriba, entonces va a ser porción ascendente. Se va a ir para el costado, porción transversa. Se va a ir para abajo, porción descendente y después se va a ir ya por el sigma, como lo comenta acá y después por el recto y terminar en lo que es el ano, chicos, para la defecación, por ejemplo, en la eliminación. Ahora, podemos ver que también el intestino delgado, chicos, es importante que lo tengan en cuenta porque vamos a hablar hoy día de la estructura histológica que tiene cada uno. La primera porción, chicos, creo que todavía no llevan su clase de anatomía del sistema digestivo. Pero para darles un adelanto, ¿no? Que este es el duodeno, chicos. La porción que está acá es el duodeno. Es como la porción del estómago, chicos, en que termina el estómago, va a iniciar con lo que es el duodeno. Como se ve una C por acá, se ve una C. Una C, chicos. Una C, literalmente ustedes escriben así, una C se ve. Después de esa C, le va a seguir otro, chicos, que va a ser el yeyuno.
yeyuno que sea por acá, ¿no? Y acá lo ven como desordenado, aunque en el anfiteatro ya lo van a ordenar para sus exámenes y todo, ¿no? Pero igualmente acá se ha desordenado. Después va a llegar a una porción que va a ser la última del intestino delgado, que va a ser el ileón, chicos. Ilion, el ilion. ¿Ok? Esas tres porciones vamos a ver lo que es hoy día, chicos. Igualmente, acá podemos ver las glándulas salivales, chicos. La glándula sublingual, submaxilar y la parótida, chicos, que son importantes. Ahora, vamos a ver que la cavidad oral, chicos, está conformada por 7 estructuras, que va a empezar por los labios, chicos, las encías, los paladares, y se refiere como los paladares porque va a haber dos paladares, uno blando y uno duro, chicos. Va a haber dos tipos de paladares, blando y duro. Ahora, en las amígdalas, ¿no? Las amígdalas palatinas, que si recuerdan, la hemos visto en el sistema linfático porque tiene una función inmunológica, chicos, que por ejemplo en los niños, eh, van a tener más, o sea, nuestra amígdala se va atrofiando con el tiempo y los niños la van a tener más desarrollada, por así decirlo, ¿no? Igual que el timo. Ahora, en todo esto lo que nos va a ayudar es proteger de las bacterias, por ejemplo. Va a pertenecer a lo que es la cavidad oral. Igualmente lo podemos observar cuando abrimos la boca, lo podemos observar como a los costados, chicos, las amígdalas, ¿no? Ahora, las mejillas también van a pertenecer a la cavidad, a la cavidad oral, los dientes, que ahorita vamos a ver las estructuras, y la lengua, chicos, que la lengua es importante porque van a tener papilas gustativas que nos van a brindar esa función, ¿no? Del gusto. Entonces, va a haber diferentes papilas, por ejemplo, encontramos 4 tipos de papilas importantes, chicos, que van a ser las foliadas, van a ser las caliciformes, van a ser las fungiformes, chicos. Fungiformes, caliciformes, foliadas y filiformes, chicos. Si se dan cuenta, 3 son F y una S, chicos. Una S. A ver, disculpen, chicos. Ya está. A ver. Ahora, si se dan cuenta, va a haber 3 F y una C. La C va a ser de caliciforme. Entonces ahí pueden como escribirlo. Lo que yo aplico, chicos, chicos, ¿se me puede ver la cámara? ¿Me pueden confirmar, por favor? No se ve tu cámara. Muchas gracias. A ver, voy a intentar prenderla otra vez. A ver, mientras va aprendiendo, vamos avanzando. Muchas gracias, igualmente. Ahora, chicos, si se puede, pueden ver que si 3 son F, ahí lo escriben, ¿no? En su papelito para que se acuerden. Yo, por ejemplo, hago eso en anatomía, chicos. Me acuerdo las primeras letras. Es un truco, ¿no? Se aprenden las primeras letras que tienen una palabra y lo ponen así, ¿no? Por ejemplo, F, 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 A. Digo, en este caso sería C, ¿no? Entonces ahí se acuerdan foliadas, fungiformes, acá fúngicas, ¿no? Y caliciformes, chicos. Entonces, así es un truco para que puedan aprender. Esas son las papilas, ¿no? Que podemos encontrar, chicos. Y creo que les vino como pregunta de su pasito. Ahora, en el labio, chicos, y yo recuerdo que eso me preguntaron a mí en mi ciclo, que era dónde pertenecían los gránulos de Fordyce. Y bueno, yo lo saco Ford, dice, sonará, no sé si les sirve a ustedes, pero sí han visto una serie llamada Gravity Falls y hay un personaje que se llama Ford, creo. Entonces yo me imaginaba a Ford diciendo algo y por eso como Ford dice, entonces así lo saco, ¿no? ¿Y con qué lo dice? Lo dice con la boca, ¿no? Los labios, entonces por eso yo lo saco. La cuestión es que se acuerde en qué cara pertenece, ¿no? Esta va a pertenecer en lo que es la cara de la mucosa, chicos, o sea, la interna, porque los labios van a tener 3 porciones, ¿no? Una cutánea, que es la que podemos ver nosotros, que es esta, la que está superficial, ¿no? Va a haber otra intermedia que va a ser como la porción esta que tenemos en el medio, porque interna vamos a encontrar ya lo que es la cara mucosa, chicos. O sea, como que hacen el gesto de, así como de tristeza, algo así.
Así lo pueden observar, la cara de mucosa, que es la interna. En cambio, la cutánea, que está acá con la piel, va a ser la externa. Y la intermedia es la que se puede ver más rojita, ¿no? Entonces va a ser una cara intermedia roja o de transición. De transición, porque es entre la externa y la interna, chicos. Acá, y van a ser una muy vascularizada y van a tener un color rojizo, ¿no? Acá le dicen como vermellón en su PPT. Entonces, por eso. En la piel cutánea, entonces como es cutánea, va a estar en relación con la piel y sus anexos, por ejemplo, ¿no? Las glándulas, los folículos pilosos, todos los anexos de la piel, chicos. Pero va a ser piel delgada, si recuerdan, ¿no? La piel delgada a comparación de la piel gruesa, que uno tenía estrato lúcido y el otro no, ¿no? Ahora, en la mucosa, recuerden, chicos, gránulos de Fordyce. Igualmente vamos a encontrar glándulas labiales en su lámina propia y tejido conectivo colagenoso. Pero lo más importante, chicos, los gránulos de Fordyce. Ahora, igualmente acá podemos ver, ¿no? Podemos ver el labio, chicos. Por ejemplo, si se acuerdan, esta va a ser la porción intermedia acá. Va a haber tres porciones, ¿no? Esta va a ser la externa, chicos. Uy, no se ve, ¿no? Esta va a ser la externa, esta va a ser la interna y esta la intermedia, ¿no? Entonces acá encontrábamos un color rojizo vascularizado de vermellón, acá encontrábamos lo que eran los gránulos de Fordyce y, y glándulas labiales, ¿no? Que acá están, estas son las glándulas labiales, ¿no? Por si lo ven a microscopía, para que lo reconozcan, y acá ya anexos de la piel, o sea, epitelio estratificado, plano, en este caso queratinizado, porque es piel, ¿no? Entonces encontramos ese epitelio acá. Ahora, chicos, sigamos con los dientes, que es importante, chicos. Los dientes son importantes porque van a dar esa propiedad de la masticación y aparte, chicos, que van a tener estructuras de las cuales van a derivar de algunas células, chicos. Y como estamos en histología, debemos saber cuáles son esas células. Ahora, vamos a ver que en el diente encontramos el cementoblasto, chicos. ¿Y qué nos va a proporcionar el cementoblasto? El cemento. ¿Qué nos van a proporcionar los odontoblastos, chicos? La dentina. ¿Y qué nos va a proporcionar los ameloblastos? El esmalte dental, chicos. Si habrán escuchado, el esmalte dental es la más superficial del diente, ¿no? Que nos va a proteger de, por ejemplo, de las personas que tienen poco esmalte dental, por ejemplo, les duelen los dientes, chicos. Importante. ¿Y qué célula las fabrica? El ameloblasto. Había algo popular que hacían las personas, por ejemplo, del bicarbonato, que se cepillaban con bicarbonato para limpiarse los dientes, por ejemplo, para que les queden muy, muy limpios. Entonces, lo que va a hacer esto es que arruina el esmalte dental, chicos. Entonces yo me ponía a pensar, ¿no? ¿Y quiénes fabricaban el esmalte dental? Los ameloblastos, chicos. Los ameloblastos. Entonces ahí está implicado esta célula, ¿no? Importante. Acuérdense también los porcentajes, chicos, porque el que más va a secretar va a ser el ameloblasto, el esmalte con 96, chicos, mientras que el que menos va a sintetizar va a ser el cementoblasto con un 50% de cemento, chicos. La cuestión es que estos tres se van a dar a la hidroxiapatita, si recordarán, chicos, la hidroxiapatita. Importante. Acá, chicos, les he puesto unas estructuras, pero me olvidé de ponerles de dónde pertenecen, chicos. Así que acuérdense y si quieren apúntenlo, chicos, porque eso recuerdo que me vino también como pregunta de examen. Es que las estrías de Retzius se van a encontrar en lo que es el esmalte, chicos. Y las líneas de Owen, chicos, en la dentina. Quizás igualmente el doctor le puede hacer como una aclaración o algo, así que igualmente manténganlo en cuenta, pero es importante porque eso me vino también en anteriores ciclos también ha venido, creo. Yo lo consulté y dijeron que era banco.
Ahora, chicos, también encontramos en el diente que vamos a tener los dientes de leche, por ejemplo, ¿no? Que esos van a ser los temporales, que vamos a tener 20, chicos. Y después vamos a tener lo que son los permanentes, que van a ser los que tenemos nosotros actualmente, ¿no? Aunque hay algunas personas que les mantienen los dientes de leche, ¿no? Pero son casos raros. Que va a ser una proporción de 32, chicos, 32 dientes. La cuestión es que acá, por ejemplo, van a ser, se dividen en molares, los premolares, los incisivos y los caninos, chicos. Son cuatro tipos de dientes que tenemos. Con los caninos son los que tienen una punta muy filuda, ¿no? Los tenemos, por ejemplo, entre, bueno, en esta parte, si pueden tocarse el diente que tiene más filo, ese es el canino, porque con eso nosotros evolutivamente, o sea, agarramos la carne que no estaba cocinada y era dura, entonces por eso. Eso nos ayudaba a poder desgarrarlo, las carnes. Ahora, la lengua, chicos, vamos a encontrar glándulas salivales, chicos, importante, que también creo que me vino una pregunta, chicos, que eran glándulas salivales las anteriores, vamos a encontrar esta, creo que me vino, que eran las Blading-Nu, chicos, encontramos las Blading-Nu, las posteriores, glándulas mucosas y las glándulas salivales de von Ebner van a tener una secreción serosa, chicos, la secreción serosa, importante, chicos, la serosa. Estas glándulas la pueden ver en microscopía óptica, creo, chicos. Acuérdense. Esta, si no me mal equivoco, si la ven en práctica. Acuérdense, chicos. ¿Qué tipo de secreción va a tener? Una serosa. Ahora, esto creo que vino, bueno, esto vino como pregunta de su pasito, chicos, que son los tipos de papilas y en qué zona pertenecían, chicos. Ahora, en la zona dorsal, que va a ser esta, chicos, esta, o sea, cuando abren la boca, lo pueden ver así. Esta va a ser la zona dorsal, mientras que la ventral va a ser cuando levantan, ¿no? Así. Ahora, en la dorsal, chicos, encontramos las papilas, como les comenté, las 3F con una C, ¿no? 3F con una C. Que acá encontramos las filiformes, las fungiformes, las caliciformes y las foliadas. Ahora, chicos, ustedes en una foto, por ejemplo, la foto, o sea, cuando yo saco mi lengua, van a ver, van a ver, por ejemplo, esta es su boca, ¿no? Si sacan la lengua, es de la lengua, van a ver que las papilas caliciformes van a estar formando una V, chicos, una V así. Así están formando. Esas van a ser la V de las papilas caliciformes, chicos, mientras que las fungiformes van a estar así, chicos, a los costados. Ahora, estas dos, las fungiformes con las caliciformes, van a tener botones gustativos, chicos. Eso es importante, acuérdense. Que hasta yo lo veo en anatomía, neuroanatomía, hasta me lo repiten, chicos. Los botones gustativos. ¿Y de cuáles? De las fungiformes y de las caliciformes, chicos. Que estos van a ser lo que son las. ¿Alguien se acuerda, chicos? Lo acabamos de decir. La V de las papilas, ¿quién es la forma, chicos? A ver si han estado atentos. Pasando asistencia, chicos. A ver. Las caliciformes. Exactamente, Gabriel. Muy bien, las caliciformes. Ahora, las que están a los costados van a ser las fungiformes. Esta es la lengua, así cuando la sacamos, ¿no? Entonces podemos ver esta estructura. Después las foliadas y filiformes, igualmente son papilas, pero no de gran relevancia, chicos. Ahora, vamos a ver el esófago, que el esófago va a ser inervado por un plexo, que va a ser el plexo de Meissner y Auerbach. Importante, chicos, porque hasta me preguntaron en práctica, yo recuerdo. El plexo nervioso de Meissner y Auerbach, que va a estar en el esófago, chicos, en el esófago. Ahora, esta inervación va a estimular el peristalismo para que dé una secreción glandular, chicos. O sea, como que un pequeño tic que va a dar este plexo para que así pueda estimular la secreción glandular. O sea, de las glándulas pueda salir su contenido, chicos. Igualmente vemos sus capas.
su capa mucosa, la submucosa, la muscular y la adventicia, chicos. Que acá le he puesto cile, y creo que todavía no les explican eso, pero la cile, chicos, va a ser una capa, un tipo de capa muscular que su nombre dice SI, que va a ser circular interna con longitudinal externa, chicos. La circular interna con la longitudinal externa. Ese tipo de característica muscular va a tener, chicos. Ahora, vamos a encontrar también que la adventicia va a ser de tejido conectivo laxo y va a tener mesotelio. Mientras que en la submucosa, chicos, vamos a encontrar glándulas esofágicas, porque es el esófago, chicos, recuerden. Esófago, glándulas esofágicas. Y el tipo de mucosa que va a ser como la más superficial, por así decirlo, chicos, en el lumen, por ejemplo, el esófago, si lo partimos, vamos a ver así, ¿no? Como un huequito. Cuando, por ejemplo, tú tienes una arteria que es así, ¿no? Como el pincel, ¿no? Y si tú lo doblas, lo estás viendo así. Igualmente estamos viendo así este esófago que la más superficial, chicos, esta capa va a tener epitelio estratificado no queratinizado, que esa va a ser su mucosa, chicos. Y creo que igualmente eso lo van a ver en práctica, ¿no? En microscopía. Después le va a seguir una lámina propia debajo de eso, ¿no? Lámina propia de la mucosa. Después va a venir una muscular de la mucosa, chicos. Igualmente no confundir con su capa muscular, ¿no? Solo que es una muscular de la mucosa. Porque después va a venir otra que es la capa de la submucosa de tejido conectivo denso, chicos. Tejido conectivo denso. Y acá sí encontramos así sus glándulas esofágicas. Y ampliando este círculo, vamos a encontrar ya la muscular, chicos. Muscular. Que alguien se acuerda, bueno, chicos, a ver su memoria a corto plazo, chicos, si se acordarán que era Sile, chicos, que era Sile. Circular interna, longitudinal externa. Exactamente. Y si yo les digo lice, por ejemplo, Longitudinal externo, circular interno. ¿alguien se acuerda, chicos? Claro, longitudinal, exacto. Si les digo cile, por ejemplo, va a ser circular interna y longitudinal externa. Si les digo lice, por ejemplo, va a ser longitudinal externa, interna, disculpen, y circular externa. Entonces, como que se invierten nomás, ¿no? Por eso, así que atentos con esos detalles. Eh, a ver, chicos, de acá. Importante recordar lo que es la capa cile, chicos, porque eso lo preguntan mucho en práctica, aparte de las glándulas también, y cómo lo podemos encontrar acá, ¿no? En el gráfico que les he puesto. Y, por ejemplo, si, si les preguntan qué es el cile, por ejemplo, eso, va a ser el tipo de orden que tienen las fibras musculares. O sea, las fibras musculares, cómo van a estar ordenadas. Van a estar ordenadas circularmente, internamente, y después va a estar una longitudinal externa, o sea, en forma longitudinal, pero afuera de la interna. Así que por eso, así se caracterizan estas de esta forma. Ahora, vamos a encontrar otra estructura, chicos, del sistema digestivo que va a ser el estómago. Importante, chicos. El estómago igualmente va a tener sus capas de mucosa. Acá le han puesto la lámina propia, la submucosa y la muscular. Y acá, por ejemplo, le han puesto otra característica que ya no es cile, chicos, la capa muscular, sino va a ser una oblicua interna, circular media y longitudinal externa, chicos. Acá le ponen, por ejemplo, una mnemotecnia que puede ser, le ponen interna, media y externa. Y ya si se acuerdan, ¿no? La primera era la oblicua, entonces la segunda va a ser la circular y la tercera va a ser la longitudinal. Primero ordénense, ¿no? Le ponen una I de interna, una M de media y una E de externa.
Después, ¿se acuerdan, no? La primera era la oblicua, ¿no? Después le va a seguir lo que es la circular, después le va a seguir lo que es la longitudinal. Entonces, así más o menos, bueno, eso es lo que yo usaba para aprenderme de esta forma. Ahora, en la mucosa vamos a encontrar fositas gástricas, chicos. Es importante porque en estas fositas gástricas se van a almacenar células, chicos. O sea, van a tener así, ¿no? Como fositas gástricas. El estómago, si recordarán, es así, ¿no? Y como lo comenté anteriormente, acá esta porción ya va a ser lo que es el duodeno, chicos. La primera porción de el digestivo, que va a ser el duodeno, que va a ser como una C, como les comenté, ¿no? Una C, que igualmente acá va a estar el páncreas, chicos. Acá va a estar en contacto con el duodeno. Es importante que se acuerden que va a estar el páncreas, chicos, porque el páncreas va a secretar, ¿no? Va a secretar, por ejemplo, sales biliares o enzimas para que puedan degradar cosas que comemos, por ejemplo, ¿no? En unas palabras simples. Entonces, por eso es importante acordarse la anatomía, ¿no? Ahora, en el estómago, chicos, si le hacemos un zoom, vamos a encontrar esta estructura, chicos, en su piso, por ejemplo. Ya, si le hacemos un zoom, chicos. Y acá va a haber diferentes tipos de células, chicos. Y estas células, chicos, por ejemplo, te acercas a la pared de un estómago y le haces un zoom, ven esas fositas, ¿no? Esas fositas. Que esas fositas van a estar hechas de células que no son las mismas, sino que son diferentes células, chicos. Que acá podemos ver las células que están en esas fositas, chicos. Que esto sí es muy importante, chicos. Me atrevería hasta a decir que es lo más importante de, de, de esta clase, porque esto lo van a ver el resto de su vida, chicos. Y importante lo que secreta cada uno, chicos. Acuérdense, por favor. Si no quieren sufrir más adelante, acuérdense, chicos. Ahora, para ya complementar la idea, vamos a ver que va a ser un epitelio cilíndrico simple, chicos. Un epitelio cilíndrico simple, ¿no? Este. Y también igualmente va a tener su lámina propia con glándulas gástricas, mientras que la otra era glándulas esofágicas porque estaba en el esófago, ahora son gástricas porque están en el estómago, ¿no? Igualmente en su lámina propia encontramos eso, que acá le he puesto abajito igualmente. La submucosa, chicos, igualmente. Y la muscular, ya les dije el tipo, ¿no? Que le ponen primero interna, después media y después externa. La primera es oblicua, la media es circular y la externa es longitudinal. Ahora, en las células que están en la fosita, vamos a encontrar primero lo que son las células de revestimiento superficial, chicos, que van a ser las que están más superficiales a la fosita. Por ejemplo, van a ser estas, ¿no? Estas, por ejemplo. Esas van a ser las que están externamente, van a ser células de revestimiento superficial. Después las mucosas del cuello, que van a estar un poquito más abajito, ¿no? Por acá, por ejemplo. Acá lo voy a dibujar otra vez. Externas, mucosa del cuello, por ejemplo. Después las regeneradoras, o sea, las que van a mantener esta población celular, chicos. Por ejemplo, si una célula, en un caso hipotético de que ya no está, le pasa algo, entonces estas las regeneradoras las van a reemplazar, ¿no? Por una diferenciación celular, chicos. Ahora, vamos a ver también las enteroendocrinas, chicos, las DNS, entero del estómago, ¿no? Entero, estómago. Endocrinas que van a secretar hormonas, por ejemplo. Eso ahorita lo vamos a ver, chicos. Y también las células parietales que tienen otro nombre, chicos, que son oxínticas. Y chicos, es importante que estas son las que van a fabricar el ácido clorhídrico, chicos, que va a ser un ácido del estómago, ¿no? Que va a romper, por ejemplo, alimentos, sus enlaces, por ejemplo, que tienen los alimentos.
los va a ayudar a degradar. El factor intrínseco gástrico, chicos, acuérdense de esto, que esto ayuda también en la absorción de la vitamina B12, chicos. Factor intrínseco gástrico. Yo en una lectura lo acabo de ver la semana pasada, así que, y me acordé de este tema, chicos, así que acuérdense que va a secretar estos dos. En su parcial le pueden poner, ¿no? Pertenece o cuál de estos factores es secretado por las células parietales. Ácido clorhídrico y factor intrínseco gástrico, chicos. Después viene otro que va a secretar pH, por ejemplo, y va a contrarrestar el ácido clorhídrico del estómago. O sea, para que no siempre esté el ácido clorhídrico en nuestro estómago, que nos va a ayudar, ¿no? Porque es un ácido que cuando nosotros comemos actúa, ¿no? Porque si está mucho tiempo, ¿qué ocasiona? Gastritis en el estómago, ¿no? Por eso, porque va a dañar nuestro estómago. Entonces, ¿qué cosa nos va a ayudar a que este ácido ya no esté presente? Bicarbonato, por ejemplo. De nuestro estómago se va nivelando con este ácido. Ahora, en las células simógenas también vamos a encontrar lo que son células principales, chicos. O sea, es la misma célula, pero con diferente nombre. Las simógenas pueden llamarse también principales, chicos. Las principales. ¿Y qué van a secretar? Van a secretar lipasa gástrica. Una lipasa, o sea, cuando termina en asa, es como una enzima, chicos. Acuérdense. O sea, qué va a romper esto? Lípidos. Después también va a haber lipasa salival, creo. Pero salival, ¿no? Saliva, o sea, bucal. Esta va a ser a nivel del estómago, por eso le dicen gástrica. La leptina, chicos, importante, la leptina, acuérdense, que va a ser secretada por las células simógenas o principales. Y el pepsinógeno, chicos, pepsinógeno. Yo me acuerdo que me vino una de estas, pero no me acuerdo cuál. Si no me recuerdo era el factor intrínseco gástrico, chicos. Si no me acuerdo mal. Para que lo tengan en cuenta, ¿no? Vayan sabiendo lo que pueden preguntar por ahí. A los que recién se conectan, chicos, no se preocupen. Igualmente eh, vamos a ver una solución, ¿no? Con su pasito, con su prete. Ahora, vamos a ver al final, ¿no? De la clase. Ahora, vamos a continuar con la estructura del sistema digestivo, lo que va a ser el duodeno, chicos. Se acordarán, ¿no? O sea, hacemos nuestro dibujito. Acá están, chicos, acá están las células. Me había olvidado de comentarles. Eh, Vamos a encontrar a nivel, estas son las fositas gástricas, ¿no? Esta es la mucosa del estómago, chicos. Así es el estómago. Acá, chicos, le va a seguir el duodeno, por ejemplo, ¿no? En una forma de C. Vamos a borrar esto. Acá le sigue el duodeno y después se continúa con lo que ya es el yeyuno y después se continúa con lo que es el ilion, ¿no? La porción terminal de lo que es el intestino delgado. Este es el intestino delgado, ¿no? Ahora, de acá va a venir lo que es el páncreas, chicos. El páncreas se conecta con el duodeno, ¿no? Por un conducto, que lo van a ver en anatomía, chicos. No les quiero confundir mucho. Así que, y en el estómago, cuando le hacen zoom, van a ver su mucosa, chicos, su mucosa, que era un epitelio cilíndrico simple. Importante, chicos. La cuestión es que acá va a ser la superficial, si lo ven, esta. La primera va a ser las células superficiales, ¿no? La célula de revestimiento superficial, porque va a estar arriba, es la primera, ¿no? La primera. Después, cuando va bajando, encontramos las células mucosas del cuello, chicos. La célula mucosa del cuello, que va a estar acá, ¿no? Por ejemplo, cuello, o sea, un poquito más abajo de la superficial, ¿no? Igualmente, entre esa estructura del revestimiento superficial van a estar las regeneradoras. Porque el ácido clorhídrico, ¿no? El ácido clorhídrico, como les comento, nos va a dañar, por ejemplo, que esa va a ayudar a la degradación de los alimentos. Entonces, como va a haber ácido clorhídrico, chicos, se va a ir nivelando. La cuestión es que igualmente va dañando las células que están ahí. Por ejemplo, por eso están las células regeneradoras. Ahora, debajo de eso, las células mucosas del cuello, ¿no? Como podemos ver en esta imagen.
Acá podemos ver también las células oxínticas, chicos, las células oxínticas o también llamadas parietales, que lo que daban era HCl, que es ácido clorhídrico, y también factor intrínseco gástrico, chicos, que va a ser para la vitamina B12. Ayuda a la absorción de la vitamina B12. Después vamos a encontrar más abajo, chicos, vamos a encontrar lo que son las células simógenas, chicos. Las células simógenas, chicos. Uy, acá estas son las basales, ¿no? Neuroendocrinas, disculpen, las neuroendocrinas. Las enteroendocrinas, chicos, entero, porque si recuerdan estamos en el estómago. Importante, chicos. Y lo que pueden preguntar acá es dónde pertenece cuál. Por ejemplo, en la más inferior, por así decirlo, en la base, como lo comenta acá, están lo que son las enteroendocrinas, chicos. Y también pueden estar las simógenas. Después ya pertenece en el cuello a las oxínticas y más arriba ya las de revestimiento superficial. Ahora, acá como les comenté, le sigue el duodeno, ¿no? Por eso vamos a ver lo que es el duodeno, chicos. El duodeno es la porción de una mucosa, chicos, y de una submucosa, de las cuales igualmente como el estómago es epitelio cilíndrico simple, acá el duodeno, como le sigue, es el mismo epitelio, con chapa estriada, chicos, con chapa estriada. Acuérdense. Que estas son de células caliciformes, ¿no? De las células caliciformes y de células absorbentes. Igualmente acá están células absorbentes. Estas dos poblaciones celulares pertenecen en el duodeno. En su submucosa encontramos una estructura importante, chicos, que yo recuerdo que también preguntaron como verdadero y falso, ¿no? De la glándula de Brunner. Las glándulas de Brunner lo encontramos en la submucosa, chicos. En la submucosa del duodeno, chicos, del duodeno. Importante, acuérdense. El duodeno va a tener las glándulas de Brunner en la submucosa y estas glándulas secretan lo que es la hormona urogastrona, chicos, la urogastrona. La urogastrona. Y ahora, después del duodeno, le sigue el yeyuno, ¿no? Que no tiene una relevancia importante y no la ponen tampoco. Tampoco. Pero lo que sí pone mucho es el ilion, chicos. El ilion va a tener una mucosa y una submucosa, igualmente que el duodeno, ¿no? Que son como su compadre. Y en su mucosa va a tener igualmente células caliciformes y va a tener células de Panet, chicos. Importante las células de Panet. Que ahorita vamos a ver lo que secretan. Y lo que quiero que se acuerden del ilion es que va a tener placas de Peyer, chicos. Esto viene mucho. Las placas de Peyer van a estar presentes en el ilion, chicos. Te pueden preguntar en qué estructura del aparato digestivo pertenecen las placas de Peyer en el ilion. Y qué estructura pertenece en el duodeno, las glándulas de Brunner. Con eso que quiero que se queden, chicos. Es importante. Ahora acá, chicos, es un poco pesado, sí, lo sé, porque es mucha memoria, pero el doctor sí lo repetía mucho, ¿no? Y yo les he puesto una mnemotecnia para que se puedan acordar, chicos. Les he puesto lo que yo apliqué en mi ciclo para poder acordarme de todo esto, ¿no? Ahora les puse, porque en las células del intestino delgado que hemos visto del duodeno y ayuno, vamos a ver que en el epitelio pertenecen todas estas células, y va a haber también una estructura llamada cripta de Lieberkühn, donde van a pertenecer todas estas células, chicos. Y ahora, para que no sea pesado el trabajo, hice una mnemotecnia que pueda tener sentido un poco, así que yo le puse absorbe, moco, la madre de penacho y panet, chicos. Absorbe de células absorbentes superficiales. Moco, ¿qué células secretaba moco? Las células caliciformes. La madre de células madre. De penacho, o sea, de penacho, que son células de penacho. Y Panet, chicos, o sea, células de Panet. La cuestión es que acá también hay células DNS, o sea, las enteroendocrinas, ¿no? La cuestión es que ya acá le pueden aumentar, ¿no? Y tienen DNS. O tienen dinero, ¿no? Y D de dinero, algo así. Ahora,
Acá en la cripta de Liverpool, chicos, vamos a encontrar otra mnemotecnia que les he puesto. Panet y Calicili regeneran entero su M intermedia. Panet de células de Panet, chicos. Cali de caliciformes. Cili de cilíndricas. Regenera de células regeneradoras. Entero de DNS, chicos, porque es enteroendocrinas, si recuerda. Acá igualmente le pueden poner, ¿no? Absorben moco entero, por ejemplo, moco entero. ¿De qué? De DNS, enteroendocrina. La madre de Penacho y Panet. Acá le pueden poner Panet y Calicili regeneran entero de enteroendocrinas de DNS. Su M, células M, intermedia, o sea, células intermedias, chicos. Intenté simplificar lo máximo posible una mnemotecnia para que puedan acordarse, chicos, en su examen. Y a mí no me vino, creo, pero el doctor sí lo repetía mucho en su clase. Ahora, en células de Panet, chicos, que hemos comentado arriba, va a secretar lo que es la lisozima y la defensina, chicos. La defensina, ¿no? Defiende con enzimas, por ejemplo. Y la lisozima igualmente degrada porque es enzima. Lisozima, enzima, ¿no? En su nombre lo dice. Ahora, las células enteroendocrinas que hemos visto, las DNS, va a secretar la serotonina, la somatostatina, la secretina y quinina o cinina. Es lo mismo, ¿no? Le ponen una aquí de quinina, por ejemplo, o cinina. Eso yo lo veo más por ejemplo, en bioquímica le ponían como quinina, ¿no? Ahora, acá, chicos, acuérdense, y yo les digo, ¿no? Cuando hay cuatro alternativas es sospechoso, ¿no? Porque te puede poner cuál no pertenece, porque como ya son cuatro, solo le meten otra cosa, por ejemplo, y te hacen una pregunta buena. Entonces, tengan cuidado, ¿no? Es importante, igualmente acuérdense lo que secretan, porque lo van a ver en toda la carrera, chicos, ¿no? Así que, importante. El apéndice, chicos, el apéndice. em, Va a ser lo que es la parte del ciego, chicos. Pertenece a lo que es el ciego. Que no tengo una imagen, chicos, creo. No tengo imagen, pero bueno, eso lo van a ver en anatomía, chicos. Que el ciego va a ser, el apéndice va a ser como una cosita que tiene el ciego, chicos. El ciego, a ver, para que se puedan orientar, les voy a dejar esto. A ver, acá tenemos lo que es el intestino grueso, chicos, que eran colos, ¿no? Va a ser el colon, pero la cuestión es que inicia con el ciego, va a iniciar con el ciego, y el ciego, chicos, va a después dar lo que es el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, y lo que es el sigmo, y ya lo que es el recto y el ano, ¿no? La cuestión es que en el ciego, chicos, va a haber como una colita, por así decirlo, y eso va a ser el apéndice secal. O le dicen apéndice no nomás, ¿no? Apendicitis, creo que también hay una enfermedad, si es citis, inflamación, ¿no? Entonces, acá en el ciego, en su apéndice hay un problema. Ahora, la cuestión es que en esa estructura que vamos a ver, va a tener igualmente, como cualquier órgano, sus capas, que va a ser una mucosa, una submucosa y una muscular, chicos. La muscular va a tener igualmente un cile, o sea, una circular interna y longitudinal externa, chicos, que eso se da por la orientación de las fibras que están en esa capa. Acá le puse, ¿no? Circular interna más longitudinal externa. Igualmente en la submucosa vamos a encontrar nódulos linfáticos, chicos, y tejido adiposo. Y su epitelio va a ser un epitelio cilíndrico simple con chapa estriada, chicos. En el intestino grueso, chicos, como ya les comenté, el ciego, justo estaba, ¿no? ¿Qué ciego soy? Acá el ciego es la primera porción, ¿no? Acá. Después le va a seguir lo que es el colon, pero sus porciones, ¿no? Ascendente, transverso, descendente, que está acá dibujado, ¿no? Ascendente, transverso, descendente. Después le sigue recto y el ano, por donde se expulsan, ¿no? Los desechos. Ahora, como les comenté, el apéndice se encuentra en el ciego, para que se puedan orientar un poco.
Qué ciegos hoy, ¿no? Ya, ahora, vamos a ver que estas estructuras, igualmente como cualquier órgano, van a tener sus capas, que va a ser la mucosa, chicos, la mucosa, va a ser la muscular, igualmente, ¿con qué capa? Con cile, chicos, cile, la famosa cile. Ahora, que en la mucosa va a tener otro tipo de células también, que va a ser las caliciformes, las absorbentes, las enteroendocrinas, que ya hemos visto que secretan, ¿no? Y les comento que es importante, porque si se dan cuenta, las enteroendocrinas están presentes en muchas porciones del sistema digestivo, por lo tanto, son muy importantes, chicos. Igualmente que en las células caliciformes, igualmente que en las células madre regenerativas, como las hemos visto mucho. Y aparte va a tener, aquí va a estar presente lo que son las criptas de Liverpool, chicos, las criptas de Liverpool. Entonces, si se dan cuenta, se relacionan, ¿no? Con las células que están en la cripta de Liverpool, chicos. Y ahí ya aplican la mnemotecnia, ¿no? Panet y Calicili regeneran enteros su M intermedia. Ahora, chicos, ya para finalizar lo que es la sesión número 9. Vamos a ver la última diapositiva que... Ah, no, bueno, la penúltima diapositiva que es el recto. Ahora vamos a ver que se va a dividir en una porción superior, chicos. Una porción superior, o sea, arriba. O también se le dice recto, así. O recto o porción superior, ¿no? Y después, como acá les comenté, ¿no? El intestino grueso va a tener el recto y el ano. Entonces, en el recto va a ser lo que está la porción arriba, ¿no? Por eso ya propiamente dicho. En la porción superior y el ano es con lo que le va a continuar. Por eso acá dice la parte distal o conducto anal. Ahora, lo que pasa, chicos, es que el ano, por ejemplo, va a tener como, va a estar en contacto con las cavidades internas, chicos, si se dan cuenta, porque como acá podemos ver que en la porción superficial, por ejemplo, del conducto anal, vamos a ver un epitelio estratificado. O sea, vamos a encontrar piel, literalmente, chicos, porque ese epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, o sea, encontramos piel, chicos. Lo que pasa es que cuando más se va adentrando, por ejemplo, por el conducto anal, vamos a ver que va bajando la queratina, chicos. Poco queratinizado hasta que llega a una zona de transformación epitelial, chicos. Y después ya le siguen acá podemos encontrar sus capas, ¿no? La longitudinal externa y circular interna. La cile, chicos, cile. Acá también encontramos cile. Ahora, chicos, importante y lo que me vino a mí como pregunta de examen, que esto sí me vino. Que las columnas de Morgagni pertenecen a lo que es el recto, chicos. A recto. Ah, o sea, la porción superior o recto propiamente dicho. Igualmente ahí te dicen que también, chicos, que es importante y lo he visto que preguntan, son las válvulas, forman la línea pectínea, chicos. Acá, ¿no? Línea pectínea. Estas válvulas. Acá están las columnas de Morgagni, ¿no? Las columnas de Morgagni. Estas son acá están las válvulas, chicos. Estas son las válvulas y las líneas pectíneas. Estas son las columnas de Morgagni. Y acá no puedo apreciar las glándulas intestinales. Pero si no, estas son, chicos. Si no me mal equivoco, estas son las glándulas intestinales. La cuestión es que en la parte, en el conducto anal, chicos, vamos a encontrar los plexos hemorroidales, chicos. Importante y quiero que se acuerden eso. Porque de recto vienen preguntas como estructuras, o sea, las columnas de Morgagni, las válvulas que forman la línea pectínea y los plexos coroideos, ¿no? Pero ya en el conducto anal. Así que estas estructuras sí preguntan, chicos. Sí han preguntado y quizá puedan preguntar. Así que por eso les digo. Aparte que su epitelio, entre más se va adentrando, se va quitando la queratina, ¿no? Entonces, acá ya les he puesto una imagen que está en su diapositiva, que es importante porque acá ya te redacta todo, ¿no? Porque acá si se recordarán el esófago, encontramos las glándulas esofágicas, que son estas, ¿no? Las glándulas esofágicas, con sus
con sus capas que va a tener el aparato digestivo, la mucosa, la submucosa, la muscular, si recuerdan la cile, la circular interna y longitudinal externa, y la adventicia. Porque si se dan cuenta, muscular circular, o sea, está más adentro, ¿no? Porque acá está el lumen, por eso es circular interna, porque está más como mirando para el lumen. Porque más externa va a estar la longitudinal, por eso es longitudinal externa, chicos, la cile. Igualmente la última, también acá le ponen como adventicia, pero antes va a haber una serosa, pero después va a haber antes acá como en el esófago, como pueden ver en la porción del esófago, va a haber una adventicia, chicos. Y acá, como le comenté, está el plexo nervioso de Meissner y Auerbach, aunque creo que no se ve acá, ¿no? Ahí está, Meissner y Auerbach, como se puede ver ahí en la imagen. Que esas son importantes, ¿no? Porque estimulan el peristalismo para que puedan secretar las glándulas que se encuentran ahí, su contenido. Acá, chicos, importante, porque si se dan cuenta, encontramos en la porción del duodeno, chicos, en el duodeno, esta glándula. Ahora, chicos, no se ve, ¿no? Ya. Ahora, chicos, ¿alguien sabe cómo se llamaba la glándula del duodeno? Ya han estado atentos, chicos. No quiero llamar lista, chicos. Uy, chicos, Glándula ¿qué de pasó? Bruna. Exacto, su compañero tiene razón. Glándulas de Brunner. Muy bien. Si han estado atentos, chicos, muy bien. Las glándulas de Brunner. Acá están, las glándulas de Brunner. Importante, una estructura importante del duodeno, chicos. Después las libras de Liverpool, ¿no? Que están acá. Que se pueden ver aquí. Estas criptas de Liverpool. Que llevan la nemotecnia exótica que les dejé. Y el colon, chicos, que acá podemos encontrar. Aunque acá no se ve muy bien, ¿no? No se ven muy bien las estructuras, pero igualmente en el Lilium, chicos, las placas de Peyer, importante, acá sí está las placas de Peyer. Y como se ve doblemente, bueno, lo preguntaron en anteriores exámenes, chicos, las placas de Peyer. Bueno, chicos, entonces, chicos, eso sería todo por el día de hoy, chicos. Muchas gracias por el tiempo que se han dado para poder escuchar. Y más que todo hayan aprendido, ¿no, chicos? Así que vamos a repasar un poco. Bueno, voy a finalizar la grabación, chicos, para que podamos. Porque me habían dicho que si puedo dar un pequeño repaso de cardiovascular. Voy a cortar la grabación, chicos, y empezamos con cardiovascular y su postes, chicos, con su postes. Disculpen, chicos. Pero bueno, antes que finalizar, chicos, la grabación, ¿alguien tiene una pregunta, chicos? ¿Alguno, cualquiera del tema? O de cualquier cosa, chicos.